Buenas tardes, querido auditorio. Esta es nuestra quinta entrega de Teologando entre Latinos y en esta ocasión tenemos como invitada, y tengo también el gusto de presentar a una de mis hermanas de congregación. Ella se llama Jessica Castillo. Ella ha estudiado la licenciatura en biología y también ha sido profesora, pero en el corto tiempo también que lleva como religiosa ha tenido una amplia experiencia trabajando en diferentes realidades y nos va a apoyar en este tema tan importante que es en las dificultades que está viviendo la sociedad actual de Latinoamérica que nos propone hacer Jesucristo, cómo nos propone desde el Evangelio actuar, ¿no? Y escogimos este tema tan importante para hablar hoy, pues porque vimos también de manera, pues sí, palpable la importancia que está teniendo estas dificultades que estamos viviendo, cómo repercute en nuestra sociedad y sobre todo que son muchos y muy diversos los problemas que estamos teniendo, ¿no? Y el impacto pues ya no solo llegan a esas áreas donde se están viviendo, sino que también llegan hasta donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y lo podemos ver palpable pues en estos últimos años con la masiva inmigración que está habiendo, sobre todo en algunos países de Latinoamérica específicamente, y cómo, pues sí, antes ese problema sonaba un ratito y ya se terminaba, ¿no? Pero ahora esos problemas van aumentando, ¿no? Y veíamos pues esto, ¿no? Esta importancia de crecer y de ahondar en ello, ¿no? Antes de comenzar con el tema, no sé, Jessy, si nos quieras comentar algo de ti para conocerte más, para ver con quién estaremos. Dale. Mi nombre es Jessica, ya lo dijo, pero me gusta que me digan Jess porque es más corto y me da más tiempo para hablar. Mira, soy profesora de biología, simplemente no pude hacer la licenciatura porque desde siempre mi vocación fue la de trabajo con jóvenes. Entonces, entre hacer una licenciatura de 5 años y 2 o 3 materias de pedagogía, hacer una pedagogía profunda y después a sumarle la biología, opté por la segunda opción. Y bueno, casi 6 años de docencia en colegios periféricos de mi ciudad. Soy de Comodoro Rivadavia del Sur. Es una ciudad de paso de inmigrantes. La ciudad es 100% inmigrantes de todas partes. Es una ciudad relativamente joven para muchos otros lugares. Tiene apenas 120 años. Así que es joven, la iglesia es joven también, la iglesia cumplió 65 años más o menos en la Patagonia. Entonces contamos, o me he criado en una realidad compleja, siempre con inmigrantes. El tema de la inmigración es algo que no es nuevo para mí. Convivimos con muchísimas culturas y últimamente, estos últimos 20 años, muchísimas más. Y actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, capital de Argentina, donde más se ha azotado la pandemia porque es una ciudad muy grande, tiene alrededor de 3 millones de habitantes fijos, pero oscila entre los 7 y 8 habitantes en horario de trabajo. Así que es una ciudad grande, amplia y con muchísima inmigración. Eso por un lado, y económicamente el país nuestro está atravesando una de las peores crisis que se puede hasta a lo largo de la historia que estamos viviendo. Podemos de- Puedo decir que es una de las peores historias, por más que me arriesgue a mi joven edad de 37 años. Estamos pasando por una crisis bastante grande y se viene peor. Y bueno, trabajamos en una residencia con jóvenes, estudiantes e inmigrantes, y actualmente tenemos muy poquitas chicas y la mayoría son inmigrantes de otros países. Em,
Así que inmigración es un tema fuerte e interesante, pobreza, COVID también. ¿Y qué más les puedo contar? Mi formación religiosa fue en 3 países distintos, Argentina, Uruguay y España, así que tuve la gracia de conocer tres realidades diferentes, muy diferentes a lo que es mi ciudad, que es otro país. Y, y bueno, y ahora estoy destinada a Cuba, así que ahí Dios me está preparando para una misión también especial, muy, muy desafiante en muchos sentidos, pero muy fascinante en otros, porque Cuba es especial en muchos aspectos, entonces, y muy necesitada de Dios también. Así que ando por ahí, de dónde vengo y a dónde voy. Gracias, Jessie. Es muy enriquecedora tu historia, ciertamente. Por algo también he pensado en ti. Y ante esta realidad que dices intercultural, pero también pues fuerte de pobreza que últimamente pues si ya existía, ha aumentado pues muchísimo más con esta pandemia y lo vemos pues en toda esta región que es Latinoamérica, ¿no? Ha aumentado muchísimo la inmigración también y Ujú. cómo últimamente se oye más, pues estos inmigrantes, sobre todo aquí en México, los guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, no se diga venezolanos, y, y pues toda esta realidad de pobreza pues siempre nos interpela y nos lleva a querer responder desde cómo Jesús quisiera, pues sí, o cómo Jesús respondería, ¿no? Nos preguntamos siempre como hombres y mujeres de fe, qué es lo que Jesús nos está pidiendo, ¿no? Entre los cuidados también que seguimos pues teniendo sobre la pandemia, pero no sé tú cómo veas como por dónde nos lleva el Evangelio y la palabra de Dios, ¿no? Para responder ante estas realidades fuertes. Mm. Concretamente de mi experiencia, yo he tratado de vivir este último tiempo, que son de marzo del 2020 a ahora, em, encarnando tratando de encarnar la persona de Jesús, de, de poder tratar de imaginarme sus rasgos humanos, de poder ahondar en eso y de poder situarme. Es muy difícil, la pregunta es muy profunda, pero eh, yo siento que esta pandemia, este virus, eh, ha azotado y ha desgarrado las raíces más profundas del ser humano porque tocó la sensibilidad de nuestras características como humanos. El humano es un ser sociable y este virus atacó eso, además de la economía que la destrozó, la estabilidad económica que podía llegar a tener más o menos un país latinoamericano, eh, humanamente nos ha deshumanizado, porque nuestra raíz como ser humano es la sociabilidad, el compartir, y más rasgos latinos que tenemos nosotros. Lo más marcado que tenemos los latinos es el cariño, el afecto, el demostrar cariño y afecto. Y este virus fue contra eso. Y bueno, desde mi experiencia he tratado de buscar la respuesta de Dios como presencia ante esa necesidad. Cómo demostrar el afecto, la misericordia y la escucha en un contexto donde es imposible en algunos lugares, y cómo buscarle y encontrarle la vuelta. Eh, a mí me quedó muy marcado en este tiempo, no sé, aparte de Jesucristo, ¿no es cierto? No sé qué tanto, supongo que ustedes sabrán más de Biblia que yo, porque están estudiando esa carrera, pero a mí me marcó muchísimo cuando estudiaba, cuando me dijeron en un curso
que en el Evangelio de Marcos Jesús sintió un rechazo por un leproso, ¿no? Y que a lo largo de toda su vida él fue desarrollando o desplegando, o me gusta la metáfora esa de ir desplegando, ¿no es cierto? De ir desarrollando sus alas, de ir reconociendo su verdadera identidad como Dios, y a partir de ahí ir creciendo y dando a conocer lo que habitaba en él, eh, pero a partir de una cáscara humana, a partir de una realidad de carne. Entonces, muchas veces a partir de ese trocito del Evangelio, de ese hecho, eh, trataba de ponerme en el lugar de los demás que sentían miedo, asco, rechazo, dolor, inseguridad, mm, ahí a esa realidad humana de Jesús que sintió lo mismo y que a pesar de eso actuó, porque el leproso lo curó igual, aunque no lo haya tocado, aunque le haya dado asco, aunque le haya dado miedo, lo tocó y lo sanó igual. Eh, y eso es lo que me ha marcado a mí esta experiencia, que como puedo resumir. Y después, cómo actuaría hoy es, es muy relativo, porque depende de la experiencia que tiene cada uno de Jesucristo, ¿no es cierto? A mí se me hizo muy complejo este tema de lo afectivo, el tema de contener a, a jóvenes y a no tan jóvenes, hermanas mayores, con un terror y un pánico a la muerte, con un terror y un pánico a lo desconocido y a la incertidumbre, y no hacerlo de la manera tradicional a la que estoy acostumbrada, que es un apapacho, que es un abrazo, una palmadita, que es una sonrisa, que es una cercanía pero concreta. Entonces es un readaptarse. La verdad que nunca respeté el protocolo al 100%, siempre lo infraccioné porque no puedo, va contra mi natura. Tuve COVID y bueno, a partir de tener COVID, bueno, por respeto y por protocolo lo respeté un tiempo, pero hay situaciones que son inevitables, el abrazo, porque se puede, seguramente que hay personas que lo pueden expresar, el cariño y el apoyo desde una palabra y desde una presencia, yo no. Entonces yo me imaginaba un Cristo ya como bien trabajado en su afectividad, ¿no es cierto? En Cristo ya en el final del Evangelio de Marcos, donde se dejaba tocar y besar por cualquiera, él tocaba y buscaba a los que se dejaban tocar por él. eh, y así sentí yo y así traté también de vivir esa realidad, ¿no? De cristiana, eh, y yendo contra natura, como fue Cristo. Eh, La verdad que ver morir a alguien de COVID y no poder despedirse es lo más duro. eh, pero a pesar de eso, Dios nos sigue llamando a ser rostros de amor y de misericordia. El tiempo de Cristo yo me imagino que no habrá sido nada fácil. La lepra no es algo lindo. eh, Al día de hoy no es algo lindo. Tiene sus propios estigmas. Entonces, menos pobreza que en ese tiempo de Israel tampoco. Entonces, y diferencias sociales. Pero él fue un revolucionario del amor. Ese es el concepto que yo tengo de él. Un revolucionario del amor, un revolucionario de la misericordia y del rostro de Dios paternal que ama. Y ama el dolor, y ama en la muerte, y ama en la alegría, y ama en la soledad. Es como, sí, es más o menos por ahí. Vale. Qué padre eso que nos compartes y con lo que yo me quedo, ¿no? Lo primero es dejarnos tocar por la palabra, por esta palabra de Dios que está viva, que aprender de este Jesús que también aprendió, pues sí, aprendió a ir siendo y experimentando todos sus sentimientos, haciendo conciencia. Esto creo que también nos ayuda mucho a nosotros también a hacernos cada vez más humanos, ¿no? Más caritativos y experimentar también esta presencia de Dios en el otro, ¿no?
Otra de las cosas que también rescato, pues sí, o sea, está bien el tocar la palabra y dejarnos tocar por la palabra, pero como mucho lo hemos visto, ¿no? El siempre tocar y encontrarnos con Dios, pues nos manda siempre a encontrarnos con el hermano, ¿no? Y Mm, una de las cosas que ahora decías ante tu respuesta con las pocas personas que nos encontramos ante esta pandemia y con las que también podemos palpar la pobreza, pues las respuestas siempre son diversas, pero siempre están ahí. Yo recuerdo ahora en este último mes que el episcopado mexicano lanzó un comunicado así específicamente una carta donde pedía a todas las congregaciones que tuvieran, pues sí, un espacio en casa, un lugar, una manera de cómo responder así, ahora sí que activamente en acción ante este fenómeno de la inmigración y decir, necesitamos manos, necesitamos voluntarios, necesitamos ayuda, no solo económica, porque la ayuda ya está, los bienes ya están, pero nos hacen falta pues lugares, espacios, nos comentaban, pues sí tenemos comunicación con las congregaciones, los espacios de los migrantes están sobrevalorados, un lugar donde cabían 300 están 400, no me preguntes cómo, pero entonces ante eso nosotros como comunidad pues reunirnos, hacer pues esto, ¿no? Este discernimiento ante la palabra y ver cómo nos pide Dios responder ante esto, creo que ha sido para nosotras dejarnos interpelar por la palabra, ¿no? Dejarnos tocar por la palabra, pero desde esta realidad también que sufre la gente, ¿no? Que pues sí, nosotros gracias a Dios tenemos un techo, ¿no? Y pues sí, ante las medidas, pues también pensar pues en las que tenemos dentro, tú sabes, ¿no? Hay chicas dentro, pero también pensar en las que no tienen ni dónde llegar, ¿no? Como están vulnerables pues al ser inmigrantes, ¿no? Mm, Pues ante esto también creo yo que otro de los problemas grandes que está sufriendo mucho Latinoamérica es el problema de la educación, ¿no? Y la deserción escolar ante eso y pues eso, ¿no? Y ante esta también en realidad de COVID, pues sí, que la educación online ya es casi sin la capacidad de retención era 80 horas es mínima, entonces, pues sí, porque así es. Pues sí, lo digo por experiencia propia, estoy en mil cosas a la vez ok. y eso hace que ciertamente se retenga menos. Ahora imagínate cuando los jóvenes el celular y no sé qué, las redes sociales y todo, pues no, menos capacidad de retención y entonces pues más deserciones y esto llega pues a más peligros también de violencia, ¿no? Y ahora sí que también a mayor aumento de los ni trabajan, ni estudian, ni nada, ¿no? Pero Mm, también yo veía en esta parte cómo podemos educar a las que ya tenemos dentro, ¿no? A la población que ya podemos llegar, a la población que ya, pues de alguna manera, como dice la Santa, ¿no? Ya están en nuestras manos y cómo encauzarlas para que ellas también sean, pues ese cauce de bien en sus trabajos, en sus empleos, con los niños que conviven, con los jóvenes. No sé desde ahí qué actitudes tomar de Jesús principalmente, ¿no? De qué actitudes, qué maneras, qué modos para también llegar a esta gente, pues tanto como la que ya tenemos dentro como la que nos falta, porque ciertamente es mucha. Y ahí me pones en un aprieto, porque una cosa son los ideales, los deseos eh, de uno, o sea, mío, mi visión de la iglesia, mi visión de la congregación, mía, desde mi experiencia, de mi historia, se apoca mucha de donde vengo. eh, y el tema y lo complejo de la vida religiosa es conjugar esas muchas realidades y esas muchas individualidades y aunarlas en un solo carisma. Yo creo que la vida religiosa está pasando por un momento crítico. eh, Algunos lo quieren ver, otros no. Algunas les cuesta y a otros lo ven y bueno, pero empezando desde lo macro que es la iglesia,
Al ser tan grande, lógicamente va a haber muchas individualidades y el individualismo de esta sociedad actual está en la base de nuestras raíces, en la parte de la iglesia humana. Y bueno, también traspasa la vida religiosa y la iglesia en general, las iglesias en general, porque veo que no es solo la iglesia católica, son todas las religiones, las que veo, ¿no? No sé, las orientales, estamos hablando de Latinoamérica. Eh, pero, no sé, hay un llamado fuerte de una iglesia de puertas abiertas. Y creo que para abrir las puertas de la iglesia hay que abrir las puertas del individuo, las puertas del corazón y de la mente, y eso es también parte del individuo. Y a veces hay que luchar contra uno mismo y ser tolerante y empático con las personas que están en tu propia casa, que piensan distinto sobre una puerta abierta. Hay gente que lo ve más literal y hay gente que lo ve más metafórico y hay gente que no lo ve. eh, pero es una necesidad. Los pobres están, hay más ONG, sí, hay muchas, pero se cansan también, porque el ser humano tiende a esa necesidad trascendental, que es un Dios. Eh, y creo que la iglesia en sí, la fe en Jesucristo en sí, eh, es algo que llama y que pide y reclama una puerta abierta, una ventana abierta por lo menos. Eh, y eso es un trabajo difícil, difícil porque el ser humano es muy complejo y somos complejos y al convivir eh, en esas diferencias se hace difícil el abrir las puertas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a abrir las puertas de tal hora a tal hora. Bueno, abrimos la puerta, media puerta, abrimos la puerta entera, pero 5 minutos, o no, tenemos la puerta abierta las 24 horas del día, tanto cuanto. Eh, es una necesidad y sí, yo estando en España es algo que a mí me emocionó y me gustaba muchísimo ir. También en España hubo un pedido grande mucho antes de la pandemia. Yo estuve en España desde el 2017 al 2019. Ya los obispos habían hecho un pedido de que se abran los templos para los inmigrantes, espacios, como decía Magda recién. Y bueno, en España la fe ha menguado muchísimo, la fe católica, y hay muchos templos vacíos, entonces se remodelaron. Y cerca de nuestra casa en Madrid había una parroquia muy antigua, un templo muy antiguo porque se está cayendo a pedazos. Y era un refugio de paso de gente de calle, en situación de calle. Y la particularidad, y me gustaba mucho ir y estar y escuchar, o simplemente estar en silencio. Había adoración perpetua al Santísimo y después había misas. Y me gustaba mucho escuchar a la gente y por qué estaban. Es una estupidez, dirán ustedes, ¿no? Estaban porque los dejaban entrar con sus animales. Estaban porque los podían entrar a cualquier hora. Estaban porque siempre había alguien con una sonrisa. Eh, y es algo que me imaginé, a veces me lo imaginaba, pero nunca lo había visto. Y entonces el verlo concretamente, empezaba la misa, supónganse que a las 8 desayunaba todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces los bancos y los reclinatorios eran mesas donde se ponía la taza, el mantel, la taza y la comida del desayuno. Terminaba de desayunar, 1 hora después la misa. Terminaba la misa, se recogía todo y la gente dormía, estaba, iba, venía, entraba. Había un horario donde iba alguna religiosa y rezaba el rosario. El que quería lo escuchaba y el que quería no, pero estaban. Y era una cosa de convivir.
la gente que estaba ahí, algunos eran católicos, inmigrantes, gente latinoamericana que tiene la fe arraigada y que iba y estaba ahí cómodo porque estaba el Santísimo, y estaba Jesús y estaba en la casa de Dios, entonces iban a estar más seguros. Y había gente que venía de África, que no conocía a Dios, musulmanes, y estaban ahí. Y era un espacio de puertas abiertas. eh, y eso es algo muy loco, que me encantaría verlo por acá. Me encantaría verlo por acá, algún templo abandonado en Latinoamérica que sea refugio de gente de la calle y que sea refugio también para cristianos que quieran ver otra realidad y que quieran ver a un Cristo doliente, sufriente y hambriento, no solo en un simple pan, sino también en la carne. Y, y ojalá ese pedido se hiciera extenso por toda Latinoamérica y ojalá nuestros templos, nuestras casas y nuestro corazón se abriera a esa realidad, ¿no? Que Dios habita en cada uno de nosotros, que Jesucristo resucitó, pero sigue habitando en cada uno de nosotros, incluso en las personas que piensan diferente. Y, y me aferro mucho a esos recuerdos, a esas imágenes, a esas misas y a esas charlas. Y me parece que es posible. Pero bueno, hay que convivir con personas de distintas ideas, de distintos tiempos, de distintas realidades. Las hermanas que vivían conmigo en ese tiempo no iban porque les daba asco el olor que había. Y estar en una misa media hora con un olor a todo, no iba. Y bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Iban a otra misa y rezaban igual, era un mismo Dios. Eh, entonces, ante esa realidad tan apremiante que nos está golpeando, tenemos que abrir las puertas y si sale en nosotros y nace en nosotros generar un cambio y abrir una puerta, sea 15 minutos mientras yo esté ahí sosteniendo la puerta para que no nos roben nada y si nos roban, bueno, para que tratar de conseguirla estamos y generar un cambio. Yo creo que Jesucristo sigue haciendo, sigue estando en nosotros y nos motiva a hacer un cambio. Y es cuestión de tomarlo, ¿no? Como desafío, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero de todos modos lo siguieron. Y eso igual, murió crucificado y bueno, si seguimos este escrito también nos crucifica. Tantas veces, tantas veces. Creo que por ahí va la cosa, es difícil, muy difícil. Lo he sufrido mucho, lo he sufrido mucho, porque el encierro duele, duele mucho, las puertas cerradas y una casa grande vacía y la calle llena, duele. Pero bueno, una familia y bueno, acepto a mi familia como es y espero y confío en los cambios, ¿no? Que vayan de a poco, a distintos ritmos, pero que vayan de a poco. Por ahí, intuición, experiencia. Hermana, hablando de la inclusión, me gustaría plantearle 3 preguntas. No quisiera hacérselas como por separado porque creo que tienen relación. Sé que son temas muy amplios, sé que hay mucho que hablar de ello, que se puede extender mucho, pero yo le voy a poner 3, o sea, si me lo permite, le voy a plantear 3 escenarios. Y me gustaría saber qué opina usted a través de su trayectoria y de también su experiencia en Dios, en el proyecto de vida que usted ha elegido. ¿Qué respondería, o sea, cómo cree usted que actuaría Jesús, que respondería Jesús? Ejemplo, si llegara una chica con usted y le comentara que tiene una inquietud de practicarse un aborto legal, porque por lo menos en Argentina se estuvo batallando con ese tema, pero al parecer ya es legal, la legalización del aborto. ¿Cómo cree usted que respondería? Otra, si le llega una chica también que tiene una inquietud, o sea, no inquietud, sino que se confiesa pertenecer a la comunidad LGBT IQ+,
¿Y qué respondería Jesús ante una de sus hermanas religiosas que tenga esta inquietud de la igualdad de género dentro de la iglesia como institución? No que se le reconozca o no, sino respecto a la igualdad de género. Y esas serían mis 3 preguntas. Me respondes la primera Sí. y después me haces las otras dos. Ok. Demasiada información. ¿Qué respondería Jesús ante una jovencita que llega a plantearle una inquietud sobre el aborto legal? Esa sería la primera. Ajá. ¿Qué Porque respondería Jesús? La verdad que no sé. Me encantaría ¿cómo cree que saberlo. actuaría? Ejemplo, o sea, tenemos ejemplo en los evangelios, tenemos información. ¿Cómo cree que actuaría? O, por ejemplo, porque como cristianos ¿Cómo decía yo que actúe? mande. También. ¿Cómo deseo que yo actúe? También es muy subjetivo, ¿cierto? Estas preguntas que ustedes me hicieron me hablaban mucho de la subjetividad. Yo por eso traté de ir a partir de mi experiencia, ¿no es cierto? De carne. Si vos me decías a los, no sé, ponele mi fanatismo de religiones, serían los 18, por ahí. Si vos me preguntabas esto a los 18 años, yo te decía, no, ¿cómo una chica va a plantearse el aborto? La iglesia lo prohíbe, Dios nos castiga, ¿cómo vamos a apoyar la muerte? Hoy tengo 37 y no sé qué haría Jesús. Eh, la verdad que no sé. Pero yo rescato 3 cosas de la vida de Jesús y la trato de vivir. Primero es la escucha, segundo es la pregunta. Me gusta mucho el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos encuentro un Cristo así, ¿no? Que se para, que escucha, que observa y observa sin juzgar y que después de eso pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y, y yo ante esas situaciones que me planteaste, he tratado de vivirlo así. He tratado, porque soy una bocona, porque me gusta hablar, porque me cuesta escuchar. He tratado, estoy trabajando mucho en eso. Me voy a ir a Cuba y tengo que aprender a escuchar porque si no me devuelven a los 15 días. Entonces, estoy haciendo el esfuerzo. Pero ante esas realidades que vos me planteaste, yo en las situaciones concretas que vos me estás diciendo, me vienen a la mente esas personas, me vienen a la mente esos ojos, me vienen a la mente esos recuerdos, esas lágrimas. Y yo me imaginaba un Cristo misericordioso. Intentaba ser un Cristo que escuchaba, un Cristo que observaba sin juzgar, y un Cristo que preguntaba, bueno, ¿qué quieres que haga por vos? Porque quieres que opine, quieres que te dé quieres que te dé mi opinión, quieres que te abrace, quieres que busquemos ayuda, o simplemente quieres compartir conmigo para saber mi opinión. Lo he vivido así. Eh, y bueno, ya no tengo 19 años y ni 18 y el fanatismo ya se me perdió. Y ante esas 3 realidades que vos me nombraste, que es la igualdad de género, el aborto, trato de buscar la vida que hay en esa persona, el amor de Dios puesto en esa persona y qué necesita de mí como religiosa, qué necesita de mí como cristiana. Y las respuestas han sido muchas. La que más me acuerdo ahora es en plena pandemia estar abrazando a una chica que se había peleado con su novio y yo, bueno, que más sí, si nos contagiamos de COVID, nos contagiamos, ya fue, ya fue. Y estar ahí, escucharla y llorar y llorar y llorar y llorar. Y bueno, ¿qué más necesitas? Nada, Jessy, suficiente hiciste por mí. Y que después de muchos meses me diga, mira, Jessica, si vos no me abrazabas ese día, si vos no me escuchabas ese día, yo estaba a punto de suicidarme, es muy fuerte.
Es muy fuerte. Y no se lo había contado a nadie. Así que si esto sale público, bueno, doy gracias a Dios por eso. Porque si uno se deja usar por Dios, eh, Él obra. Y si uno yo capté esas cosas del Evangelio, el escuchar, el mirar, el hacer proceso, y el preguntar, ¿qué querés de mí? Necesitas ante un aborto y ante un planteo de hacerse un aborto, lo primero que pienso es ¿por qué me lo contás? ¿No es cierto? ¿Por qué me lo contás? Porque necesitas un apoyo, necesitas que te escuche, necesitas mi opinión. Vale, bueno, y a partir de ahí uno va dando su opinión, ¿no? Te hablo como humana, porque la iglesia es santa y pecadora. ¿Por qué es santa? Porque vive Dios. ¿Por qué es pecadora? Porque somos los humanos. Entonces esas preguntas que son muy amplias las que haces, yo solo te puedo hablar desde mi experiencia. De mi experiencia como cristiana, de mi experiencia como docente y de mi poca experiencia como religiosa. No, y hermana, y yo le agradezco, porque precisamente mis preguntas estaban orientadas hacia sí, o sea, como que partir desde Jesús, desde la experiencia de Jesús, pero sí también muy, muy, muy orientadas a su experiencia y ubicadas en la realidad, porque creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Y es el tema primordial de este podcast, de este episodio. ¿Qué haría Jesús ante los problemas sociales que estamos enfrentando hoy? Y lo que nos comenta, lo que nos aporta es muy valioso y creo que precisamente hace match perfecto con la escritura, porque vemos en los evangelios cómo Jesús les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Te sano? Entonces, esa pregunta me parece que no está lejos de Jesús, sino que su experiencia hace match con el evangelio. Muchas gracias. ¿Qué es match? ¿Qué es match? Perdón. Como que hace... Speak in Spanish, please. No. Como que concuerda. ¿Sí? Sintoniza. Sintoniza, sí. Ok. Disculpe por mezclar Aprendiendo inglés. Oh. Soy de la Patagonia, veo como que los indios, mapuche y de esas cosas del sur no entra el idioma. Ok. Pero te hablo desde mi experiencia, de esas tres situaciones, desde mi experiencia hay un reclamo muy grande de un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Y otra vez volvemos a lo mismo. A Jesús le daba asco el leproso. Le dio asco. Hizo su proceso. Los demás también lo tienen que hacer. Tenemos que respetar los tiempos. Eso es lo que estoy tratando de vivir también, ¿no es cierto? Siento que vos sentís lo mismo que yo, como que todos tienen que pensar igual, porque Jesús vivió esto y Jesús lo vivió así, y no porque Jesús era Dios, y Él hizo su proceso así porque era Dios, y nosotros no. Entonces vamos lento, caminando como podemos, a pie de plomo, con las ideas claras, con las certezas claras en el corazón, pero también con empatía y misericordia con los que piensan diferente y lo viven diferente. Me parece que por ahí, buscando la igualdad y la unidad siempre. ¿El demonio qué hace? ¿Qué es diablo? A ver, traduzcanme diablo ustedes. División. Y si entre nosotros, si hay un reino dividido, ¿qué pasa? Entonces yo creo que no está el problema en las diferencias y en las cosas que nos ofrece el mundo. Porque acuérdense de lo que hablaba en la época de Jesús, contextualizamos la vida de Jesús. Linchaban a las minas a palos en las piedras, o sea, se morían a pedradas en la calle, era público. ¿Y eso es más grave que un aborto? Y es matar públicamente a una persona. ¿Y Jesús estaba de acuerdo? No, pero tampoco iba a la lucha. ¿Cómo actuó él con astucia ante esa mujer que quería ser apedreada, que querían apedrear, ¿no es cierto? ¿Cómo actuó él? Y con mucha astucia. ¿Fue al choque? No fue al choque.
al choque no fue. Yo hubiese agarrado la piedra y se la tiraba a ellos, ¿viste? Pero bueno, él no. Él agarró y se hizo el tontito y empezó a dibujar en el piso. Y bueno, nosotros tenemos que aprender de eso. La astucia, la misericordia, la empatía, y también entender que los demás son humanos. Yo te lo estoy diciendo porque me estoy escuchando a mí misma que lo tengo que ser y tengo que escucharme a mí misma, decírmelo a mí para aprenderlo, porque cuesta mucho, cuesta muchísimo, mucho, mucho. Es terrible, pero bueno, estamos en el camino. Por eso ustedes están estudiando eso, para que los que no estudiamos no apoyen en eso. Pero es a partir de esa experiencia. Creo que por ahí intuyo que eran tus preguntas. Hermana Jessica, igual, bueno, antes que mencionar mi pregunta, me gustaría felicitarla por la actitud que hoy nos ha mostrado de usted acerca de la empatía y del amor, que vaya que todos necesitamos después de una pandemia, pero no, desde antes de una pandemia, ¿verdad? Y respecto a estas actitudes que una persona podría adoptar de Cristo para, no sé, resolver ciertas inquietudes de la modernidad. ¿Usted considera que muchas personas se niegan o no toman muy en cuenta este ejemplo de Jesucristo debido a que ellos pueden pensar que no es muy adecuado, debido a que pues eso fue hace casi 2000 años, así que es normal no pensar que pues no se podría, bueno, a simple vista se podría pensar que no se podría, pues como diría, hacer match, ¿verdad? Aquí con lo que está pasando en la actualidad, así que Háblenme en español, háblenme español. sí, bueno, quedamos que era como juntar, ¿no? O como que Es match. sintonía, Sí. sintonía. Eso, ok. Es Sí, la así misma que, palabra, ok, ok. sí, así que, no sé, Ya la voy ¿usted a buscar, la voy a qué aprender. opina sobre eso, hermano? Yo creo que Jesucristo vino a Dios, se encarnó en Jesucristo en un tiempo histórico, en un contexto y en una sociedad, en una porción del mundo muy pequeña, y lo que lo hizo expandir fue su muerte y su resurrección. Y el resto depende de nosotros, del ejemplo que demos, del testimonio que demos como iglesia, y a partir de ahí, de nuestra fe y de nuestra experiencia encarnada de Dios, los demás van a poder creer en un Dios. Eh, no sé cómo decírtelo un poco más concreto, pero yo creo que siempre como docente y como docente, sí, creo que el ejemplo es el mejor educador de todos. El ejemplo, la honestidad y la sinceridad son los mejores educadores, son los mejores testimonios. Otra homilía, ¿no? Que a mí me impactó mucho es qué fue lo que hizo, no sé si ustedes se los preguntan igual, qué fue lo que, ¿no era? Algo de la resurrección de Jesucristo, ¿qué fue en la Biblia? ¿Cómo es cierto que Jesucristo, qué certezas hay de que Jesucristo resucitó? No son palpables, no son visibles, no son concretas. Es el testimonio de los apóstoles, es la unidad de los apóstoles, bueno, la unidad tanto cuento, pero la unidad de esa fe y el testimonio de vida que dieron, como una persona tan cobarde después de que se muera Cristo, después de que lo negó, después de que se fue, después de que lo dejó solo, era capaz de curar a las personas también, era capaz de no sé, de dar testimonio de su resurrección a partir de la resurrección de Cristo. Y yo creo que hoy muchas personas están dejando de creer en Dios y porque no damos testimonio de Dios. Están dejando de creer en la iglesia y porque
la iglesia también tiene que ser testimonio de Dios en los tiempos actuales y históricos que vivimos. Entonces es un trabajo interno de mucha oración y de mucho estudio, pero también es un trabajo externo de cómo vivo mi fe y cómo la manifiesto. Y a partir de ahí, si quieren creer en Dios, genial. Y si quieren creer en la iglesia y hacerse cristianos, buenísimo. Pero si simplemente llega el bien al corazón de esa persona, te ganaste el cielo por hacer el bien. Pasa por eso. Pasa porque encarnemos todo lo que estudiamos y que demostremos toda la experiencia de amor que tuvimos como cristianos. Yo creo que parte de ahí. Y después lo otro viene solito. Si somos más, menos, mucho, poco, bueno, los cristianos tampoco eran muchos en su principio. Los apóstoles tampoco eran muchos. Había muchos seguidores mientras Cristo multiplicaba los panes. Después, bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Pero yo creo que parte de la experiencia y del ejemplo que nosotros demos. A partir de eso. Porque lo otro es teórico. Y como nosotros somos estudiantes, bueno, ustedes son estudiantes, yo ya no estudio más. A partir de ahí, ¿qué aprenden ustedes? Yo, ¿con qué me quedo de todo lo que estudié? Y con lo que experimenté, con lo que puse en práctica, con lo que me tocó el corazón. Creo que son importantes las dos cosas, la formación, no lo niego, la formación es muy importante, pero también el ejemplo. El ejemplo es lo más, es lo máximo, el testimonio de Dios. Son ideas, intuiciones, lo repito. La realidad es otra. No, creo que las intenciones van por buen sitio. Bueno, al menos también desde mi experiencia. El ir haciendo experiencia de Dios te ayuda a esa gracia que te da el encontrarte con Dios para comunicarlo, porque lo veíamos en una de nuestras clases, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas y ni siquiera sabemos cómo las hicimos, ¿no? Las hicimos, pues es el Espíritu, ¿no? El que acompaña y pues nada, ahí es cuando te das cuenta que solo somos un instrumento, ¿no? Y que el punto y la parte más fundante es hacer experiencia de este Dios que se encarna en cada uno de nosotros y que salga a nuestro encuentro. Pues nada, agradezco mucho tu compartir, Jessie. Me ha encantado, he disfrutado, he revivido momentos, gracias. Y ahora para terminar este capítulo, pues quisiera pedirle a mis compañeros alguna palabra con que se quedan, algo que reforzar, algo que con lo que se hayan quedado, no sé, una palabra, una frase para cerrar. Bueno, yo me quedo con toda esta, bueno, me siento de una manera enriquecedora por toda la experiencia que nos ha contado la hermana Jessica y principalmente esta parte que nos menciona de escuchar, preguntar desde un carácter pues bastante empático, porque no sé si una persona nos está pidiendo ayuda o si vemos que podemos ayudarle a una persona, pues realmente lo tenemos que hacer desde eh, desde este parámetro, ¿no? Más que nada, sí, seguir el ejemplo de Jesucristo, pero pues hacerlo bien, ¿no? No basta con tener una intención y basarnos en esta parte de el amor y, no sé, la fraternidad. Yo me quedo con eso. Pues yo creo que este capítulo fue muy enriquecedor, igualmente como Rafa y Magda. Me encantó imaginarme todo lo que ha compartido, todas sus experiencias. Creo que me llamó mucho la atención el tema de que usted compartía sobre los templos abandonados, repletos de personas. Me llama mucho la atención ese contraste de que el templo está abandonado, pero al estar abandonado se llena. Y a veces los templos que no están abandonados, pues tienen ahí unos cuantos fieles, ¿no? Y me hace pensar y me hace reflexionar en el nivel de la necesidad que tenemos como creyentes
de abrir, de tener esta iglesia abierta, de tener esta iglesia que pregunta, porque también me llevo esa reflexión de parte de usted, el escuchar atentamente y el preguntar qué se necesita de nosotros, porque a veces en nuestro egoísmo queremos ahí dar una respuesta o decimos, ya me compartiste, bueno, yo te voy a decir qué hacer, en lugar de humildemente preguntar, ¿qué puedo hacer por ti, no? Entonces, me llevo muchas enseñanzas, espero que también los que escuchan este podcast puedan llevarte esas enseñanzas y pues gracias hermana Yes, gracias Magda por ser el medio para aprender tanto esta tarde y pues es con lo que yo me quedo. Gracias, Abby. ¿Alguna palabra, Jessie, que te quedes al compartir, al recordar, al hacer grande y presente el reino de Dios? No sé. ¿Algo? Yo primero agradezco las inquietudes, las preguntas, porque me dijeron varias veces, una persona que no se inquieta, una persona curiosa es una persona inteligente. Y si no nos preguntamos, no nos planteamos, no buscamos, vamos a vivir así, como tontitos, ¿no? Como burritos. Y me llena de ilusión, ¿no? Ver las caritas de ustedes y, bueno, la de Magda no, perdón, eso lo pueden editar. Jovencitos, y con estas preguntas, inquietudes, esa es la manera de crecer y de aprender. Preguntar y también escuchar. Creo que es importante esas dos cosas, así que yo se los agradezco. Hagan muchas más preguntas y abran bien grande el corazón para escuchar. Y eso, les agradezco el espacio, a mí me encanta hablar, me encanta hablar tonteras, y como dijo Magda, serio, y bueno, uno lo intenta. Pero no, muchísimas gracias, también me sentí muy cómoda y muy bien. Bueno, solo también me queda y nos queda agradecerte mucho pues este espacio también que nos has brindado, tu rico compartir, la verdad es que se ha movido y encendido mi fe y eso te lo agradezco mucho. Y así como nos compartió Abby, pues también que nos estén escuchando, pues también logre remover, ¿no? Esta parte de querer encontrarse, dejarse tocar por Dios y pues dentro de nuestras realidades, pues ver a dónde nos llama a responder el Señor, pues como Jesús también lo hizo, ¿no? Pues esa es también la invitación para cada uno de ustedes. Bueno, pues nada, y con esto pues damos fin a este capítulo, el quinto, y muchas gracias. Nos esperamos en la próxima.